Este pasado día martes en Pando y en Beni dejan la preocupación porque se realicen o no el próximo 1 de diciembre en el país. Es parte de una expectativa y una preocupación a la vez de lo que pueda pasar con este proceso. El senador Leonardo Loza, del ala evista, asegura que el gobierno está detrás de esta situación con una mano negra porque solamente le interesa quedarse en el poder. Inclusive ya adelanta que no solamente las elecciones judiciales están en riesgo, sino también las próximas elecciones presidenciales 2025. Desde un principio, desde el año pasado habíamos denunciado de que aquí hay una mano negra desde el Poder Ejecutivo para perjudicar las elecciones judiciales en nuestro país. Creo que tenían muchos acuerdos, particularmente políticos, con los que se han prorrogado. Aunque tarde, considero que el gobierno está cumpliendo su objetivo. Esto es una mano negra que viene del gobierno nacional para perjudicar, para violar la constitución política del Estado y no hacer que las elecciones judiciales en nuestro país se realicen con absoluta normalidad. Es una gran preocupación para el pueblo boliviano, es un atentado a la constitución, a la democracia y al pueblo boliviano. Recalco una vez más por la mano negra que tiene el gobierno en este momento. Es capaz de quedarse no solo un año. Al señor Lucho Arce no le importa el pueblo, no le interesa la democracia, no le interesa la constitución política del Estado. Lo que le interesa es cómo blindar la mala gestión o la corrupción que se ha generado al interior de su gobierno. Seguramente por esas y otras circunstancias políticas el señor Lucho Arce instruye, ¿no?, para que las elecciones judiciales en nuestro país una vez más se postergue o llegue a su fracaso. No solo coloca en riesgo las elecciones generales en nuestro país, coloca en riesgo a todo un pueblo en su conjunto, coloca en peligro y en riesgo a nuestra democracia, a nuestra constitución política del Estado boliviano. Por eso lamento tener este tipo de gobierno que no respete al pueblo, que no respete a la democracia y que por supuesto que no respete al pueblo boliviano. La diputada Daisy Choque, arcista, respondió a Loza asegurando de que el único que está en riesgo en este país es Evo Morales, no así las elecciones judiciales o mucho menos las elecciones presidenciales 2025. Según la diputada Daisy Choque, le pide al Tribunal Supremo Electoral poder garantizar la continuidad de elecciones judiciales en el país. El Tribunal Supremo asuma las mejores medidas. Nosotros como Asamblea prácticamente directamente en lo que conlleva el proceso de elección ya no ingresamos. Sin embargo, como parte fiscalizadora tenemos que ver si realmente se ha cumplido con lo que corresponde y con lo que manda la Constitución al emitir esa resolución que se ha emitido el día de ayer por los vocales en 2 diferentes salas constitucionales. Mira, acá el único que está en riesgo es el señor Evo Morales, que se ha escondido bajo las polleras de nuestras hermanas, bajo las faldas de nuestras hermanas, y una vez más envía como carne de cañón de manera cobarde para no responder ante sus procesos. Ellos saben que el único riesgo que ahora mismo existe es que el señor Evo Morales ya ha sido inhabilitado y van a buscar retrasar, perjudicar, dañar la estabilidad del país con tal de que Evo Morales vuelva a ser candidato y pueda ganar las nacionales. Ahora mismo yo estoy segura que si el presidente sale y le dice, Evito, así como habla, ¿no? Evito, tú vas a ser el candidato, papito, volvé. Levantan los bloqueos y mañana todo está bien, porque el único objetivo que tiene el señor Morales y su gente es volver a poder para seguir aprovechándose de ese poder y tomar a las niñas que ellos quieran y ellos decidan, tal cual lo dijo nuestra hermana ex ejecutiva de los interculturales. El diputado opositor Enrique Urquidi asegura de que esta paralización de elecciones judiciales es un complot y sabotaje del MAS que no quiere dejar el poder, quiere seguir trabajando con los magistrados autoprorrogados y en tal sentido también le pide al Tribunal Supremo Electoral hacer valer su peso específico como máximo órgano que debe llevar adelante este proceso. Le exige a los vocales no subordinarse a la justicia o en todo caso
al gobierno del MAS a la cabeza del presidente del Estado, Luis Arce Catacora. En las salas constitucionales del departamento de Pando y Beni es un nuevo complot, es un nuevo sabotaje y ha sido una acción totalmente planificada y premeditada desde el movimiento al socialismo en sus dos alas, arcistas y evistas, desde el propio gobierno de Luis Arce, para impedir que los bolivianos vayamos a votar el 1 de diciembre en las elecciones judiciales. Ya lo intentaron por más de un año en la Asamblea Legislativa al sabotear y al impedir y al complotar para que no se realice la etapa de la preselección. Hoy, con el más del 50% del calendario electoral, vuelven a arremeter contra las elecciones judiciales porque está claro que Arce prefiere tener su gobierno judicial, prefiere encabezar este gobierno judicial en el que está apoyado y apuntalado por autoprorrogados, usurpadores y por magistrados que son unos mercenarios judiciales que están ahí para responder al favor político y para responder al interés político. Y por lo tanto aguardamos que el órgano electoral haga valer su institucionalidad, haga valer su peso específico como órgano del Estado y no se subordine ni se someta a estas resoluciones total y absolutamente prevaricadoras. El gobierno del presidente Arce, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, salió al paso negando totalmente de que el gobierno esté interesado en dejar sin efecto estas elecciones judiciales el próximo 1 de diciembre. La viceministra Alcón informó de que para este día jueves se tiene previsto una audiencia de acción de cumplimiento en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se podría determinar la prosecución de las elecciones judiciales tras el recurso admitido que tendría como objetivo dar continuidad a los comicios previstos para el próximo 1 de diciembre. Pero además también queremos informarle al país que hemos tenido conocimiento que se ha admitido una acción de cumplimiento en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, una acción que ha sido presentada por la información que tenemos con anterioridad a la resolución de estos amparos, tanto el de Beni de Pando. Bueno, hemos tomado conocimiento de la misma y lo que señala es precisamente se ordena como medida cautelar la prosecución sin ninguna interrupción del proceso. Es lo que señala esta acción de cumplimiento del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que nosotros como Ejecutivo hemos tomado conocimiento de la misma y eso se llevaría a la audiencia el día de mañana. La decisión y todo lo demás está en otras instancias. La competencia del Ejecutivo es garantizar los recursos y nosotros, una vez más le decimos, vamos a ser firmes en nuestra posición. La Constitución se respeta. Sobre este tema, el diputado opositor de Creemos, Erwin Bazán, denunció a Rodolfo Rivera, vocal de la Sala Constitucional del Beni, quien estaría intentando impedir que se realicen las elecciones judiciales, quien fue magistrado de Gonzalo Hurtado del ala evista. Al parecer continúa bajo órdenes y complicidad de los magistrados autoprorrogados actuando en sociedad. El señor Roy Rodolfo Mendía, ahora vocal de la Sala Constitucional del Beni, donde el día de ayer se falló paralizando las elecciones judiciales, fue funcionario, abogado, asistente del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, el señor Gonzalo Hurtado. Aquí los vemos y son muchas las referencias fotográficas que los vinculan. Este fallo de la Sala Constitucional o Tribunal de Garantía de Primera Instancia en el Beni se supone que tiene que ir en revisión a Sucre, es decir, va a caer en manos de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, donde el señor Gonzalo Hurtado también es vocal en el Tribunal Constitucional. ¿Será entonces que el funcionario, el que antes fue funcionario del magistrado Gonzalo Hurtado y que el día de ayer paralizó las elecciones judiciales, está actuando bajo órdenes del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Gonzalo Hurtado? Esto es lo que hay que decirle al pueblo boliviano, que hay una complicidad de los magistrados autoprorrogados para impedir que los bolivianos renueven y elijan
a otras autoridades judiciales. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, dio un término que puede ser lo que está pasando, lo que la población está percibiendo de lo que sucede en estos momentos con elecciones judiciales y este anuncio de paralización por parte de 2 salas constitucionales en el país. Según Tawichi Quispe, asegura que estamos viviendo un entuerto por los fallos, primero de lo que pasó en la sala del departamento de Pando, del Beni, y ahora con una resolución del Alto que ordenaría la continuidad de este proceso de elecciones judiciales. Vamos a escuchar al vocal asegurando que la última palabra en medio de este entuerto jurídico la tiene el Tribunal Constitucional. Notificados muy tempranito con una acción de cumplimiento para una audiencia de realizarse el día de mañana a horas 4 de la tarde. Es una acción de cumplimiento que deviene de una sala constitucional del Alto. Esta acción de cumplimiento nos señala que se debe proseguir las elecciones judiciales. Pero hay otra de la Sala Constitucional del Beni que declara desiertas las elecciones judiciales. En realidad, para el Tribunal Supremo de Justicia como para el Tribunal Constitucional. Además, nos pide que devolvamos las listas a la Asamblea Legislativa. Esto es un total entuerto, ¿sí? Hay una absoluta indefinición, son resoluciones opuestas, ¿sí? Unas que dicen que prosiga la elección judicial y otras que debe paralizarse. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque todas las resoluciones de las salas constitucionales pasan a revisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice qué resoluciones de qué sala son las correctas, las ratifica o en su caso señala que son las incorrectas. Muy personal es solicitar medidas cautelares al Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el rector Vicente Cuellar de la Universidad Pública de Santa Cruz, quien a su criterio todo esto que está pasando con un fallo de la sala del departamento de Pando, otro del Beni, otro del municipio del Alto, solamente muestra que la justicia está totalmente podrida y es urgente una operación a corazón abierto para extirpar, para arrancar ese tumor que deja en indefensión a todo el pueblo boliviano? Vamos a escuchar los términos esgrimidos por el rector, preocupado por lo que él considera es una muestra más de que este gobierno no quiere elecciones judiciales. Que el gobierno no quiere llevar adelante las elecciones judiciales porque sencillamente con estos administradores de justicia ellos han conseguido todo lo que han querido. Por lo tanto, no les interesa. Y obviamente nosotros somos conscientes que una elección judicial no va a solucionar el problema de fondo de la justicia. La justicia está podrida en este país. La justicia amerita una operación a corazón abierto. Hay que arrancar ese tumor que está haciendo metástasis y que realmente están dejando en indefensión a todos los ciudadanos en este país y principalmente a quienes piensan de manera diferente. Mientras sigan estos administradores de justicia, todo está incierto, porque el gobierno se ha acostumbrado a gobernar con el Tribunal Constitucional a sus espaldas. Nosotros también habíamos manifestado desde un inicio que el gobierno no tenía la voluntad de llevar adelante el proceso de elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque el gobierno se siente bien con una justicia funcional, cooptada por el Poder Ejecutivo, manejable, como en este caso. Porque estas son direcciones del gobierno, direcciones del Ejecutivo, para perseguir a los verdaderos opositores. No solamente todo el pueblo boliviano está en incertidumbre, preocupados por lo que está pasando con este tema de elecciones judiciales. Usted, yo, lo que significa la preocupación por estos fallos que generan una confusión totalmente en la parte jurídica.
Los candidatos que ya están habilitados para ser parte de diferentes listas y más preferentemente al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, desde Sucre, también expresaron su incertidumbre por esto que está pasando y que pondría en riesgo las elecciones judiciales. Porque incluso la autoridad judicial se ha atrevido a declarar incluso inconstitucional algunos artículos de la ley de convocatoria, a suspender las elecciones en 2 instituciones, entonces, los cuales el demandante no pidió. El demandante solo pidió ser habilitado para participar en las elecciones en uno de los departamentos y a una de las instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia por el departamento del Beni. En ese sentido, hoy es importante que nuestras instituciones llamadas por ley actúen. Estos recursos van necesariamente en revisión al Tribunal Constitucional, pero esto tiene sus plazos y sus plazos son realmente dilatorios, son amplios. En ese sentido, lo que corresponde hoy es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en una actitud de heroísmo, de patriotismo, de resguardo a la Constitución y los derechos humanos de los bolivianos, realice la revisión extraordinaria e inmediata de este recurso y reconduzca a derecho para que las elecciones judiciales continúen su curso, porque las elecciones judiciales con sus dificultades y aciertos, pero también están enmarcados en una ley que no ha sido declarada inconstitucional. Por los efectos de su decisión, señores vocales constitucionales, colegas, Bolivia, la sociedad boliviana exige seguridad jurídica. Hace más de un año no tenemos seguridad jurídica. ¿Se imagina usted, en caso de mantenerse estas decisiones, qué es lo que va a ocurrir a futuro? Estamos generando una inestabilidad institucional al Estado. Sobre este tema se pronunció el alcalde de La Paz, Iván Arias, y dijo que el país está atravesando una incertidumbre total con los bloqueos de caminos. Ahora, con jueces irresponsables que pretenden paralizar las elecciones judiciales cuando la gente quiere cambiar el poder judicial eligiendo a sus autoridades, por lo que espera que se pueda garantizar ese proceso electoral para tener una justicia imparcial. Se debe garantizar por sobre todas las elecciones judiciales. Yo no sé qué habrá resuelto esta acción de cumplimiento. Si es que se ha dado, pues bienvenido, y si no, hay que utilizar todos los mecanismos para que haya elecciones judiciales. Es la tormenta perfecta, ¿no? Bloqueo por allá, bloqueo en las calles, bloqueo judicial, incertidumbre total. Es decir, es mucho daño le hacemos al país. Jueces irresponsables que por cualquier cosa bloquean. Espero que las judiciales se lleven, porque la gente quiere de alguna manera expresar su descontento y cambiar el poder judicial que hasta ahora ha demostrado estar manipulado. En todo caso, lo único que digo es la tormenta perfecta, incertidumbre en todo lugar para que el país esté cada vez más pobre, para que el país cada vez tenga menos inversiones. La justicia debería estar siempre por encima de todo, siempre y cuando esta justicia sea justa y no sea manipulada. No sea, en todas partes la justicia es una justicia independiente, imparcial y respetada. Entonces, aquí no, aquí, como decía ayer un abogado, escuchaba a un abogado que es parlamentario, decía: me da vergüenza ser abogado, decía él, me da vergüenza ser administrador de justicia ahora, porque realmente se maneja con las patadas, le hacen mucho daño a los propios abogados, a la profesión, le hacen mucho daño a la patria, y claro, tenemos una justicia que está siendo manipulada, está siendo usada, y por eso, por el bien de la justicia, por el bien de la patria, tenemos que cambiar y tener una justicia cada vez más independiente, más imparcial, y cada vez que sea un honor ser abogado, que sea realmente los que administran justicia, y la palabra de un abogado debería ser respetada, la palabra de un magistrado debería ser respetada, y no como ahora que está tan devaluada. Vamos a la pausa nuevamente, y cuando retornemos vamos a estar con más de las preocupaciones que tiene el país a la falta